tal? Buenos días, bienvenidos a Tiempo de Familia. Estamos muy contentos de poder estar ya con cada uno de ustedes. Queremos enviar saludos cordiales desde la ciudad de Saltillo. Hoy estamos visitando a los hermanos por esta zona y desde aquí les enviamos un abrazo cariñoso. Soy el pastor Juan Luna y tenemos una palabra poderosa para tu vida el día de hoy. Queremos saludar a la gente de Tampico, les mandamos un saludo cariñoso, también a la gente de Altamira, y en este momento estamos a punto de comenzar. Te invitamos para que te conectes por ahí y también puedes compartir el link si gustas con alguien a quien quieras compartirle la palabra que Dios tiene preparada el día de hoy, que seguro va a ser de grande bendición. Bien, pues estamos muy contentos, comenzamos en esta mañana desde esta ciudad, transmitiendo para toda la gente que tiene un corazón dispuesto para recibir la palabra del día de hoy. Y el tema de esta mañana se llama Palabras de Vida. ¿Pueden decir conmigo palabras de vida? Palabras de vida. Amén. Tenemos una palabra poderosa y en esta mañana queremos enfocarnos en lo que Dios mismo dice de su propia palabra y cómo nuestras vidas pueden ser transformadas y vivificadas cuando la palabra de Dios es nuestro alimento. Darle la debida importancia. Palabras de vida es el tema del día de hoy y quiero compartir un pasaje que está ahí en el Salmo capítulo 19, desde el versículo 7 al 9. Lo tienes aquí en la pantalla, quiero leerlo en esta versión que habla precisamente de la palabra de Dios y lo que ésta puede hacer. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios, cuando se habla, queda activa, operando, tiene poder. La palabra de Dios misma dice que su palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios es un decreto operando, es una dinamita pura. Pablo dice que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios. La palabra predicada del evangelio puede hacer proezas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces es importante darle a la palabra de Dios una posición adecuada en nuestro corazón, de influencia, atesorarla, porque esto es Dios mismo. Él envió a su Hijo, el Hijo se encarnó, la palabra de Dios tomó forma de hombre aquí en la tierra y nos alimentó, nos dio aliento de vida. Bueno, muy bien, pues es el Salmo 19, en el versículo 7, esta versión dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, lo que en otras palabras significa completa. La palabra de Dios está completa, es suficiente, es la sustancia misma de Dios para el espíritu del hombre, para el corazón de una persona que necesita ser alimentada, saciada de la sustancia de su palabra. Por un lado tenemos la palabra escrita de Dios, pero por otro lado tenemos la palabra vivificante, cuando el Espíritu de Dios toma la palabra escrita y la vivifica dentro de tu corazón. Por eso es que el salmista dice esto: las enseñanzas del Señor son perfectas, que reavivan el alma. Amén. Amén, esto es lo que dice Dios de su propia palabra. Luego, los decretos del Señor son confiables y hacen sabio a la persona más sencilla. Aquella persona que con un corazón sencillo, sin tanta inteligencia y razonamiento, sino con el entendimiento que el Espíritu brinda al Espíritu de una persona, ese se hace sabio. Amén. Amén. Una sabiduría que viene del cielo, una sabiduría que no es de la tierra, una sabiduría que viene directo del corazón de Dios, a un corazón sencillo que reconoce que necesita a Dios. Y la palabra de Dios, Jesús dijo, es espíritu. Y vamos a ir para allá. Quiero continuar con otra frase que dice ahí: los mandamientos del Señor son rectos, que traen alegría al corazón. Amén. Y los mandatos del Señor son claros, que dan buena percepción para vivir. Si tú quieres vivir de manera abundante, es bueno tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra para la vida.
para las cosas de la vida y también de la piedad, como dice su propia palabra. Amén. La enseñanza del Señor es perfecta, que reaviva el alma. Los decretos del Señor son confiables, que hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que traen alegría al corazón. Y los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Amén. Amén. Con esta palabra queremos alentar tu corazón para que juntos apreciemos, atesoremos la palabra de Dios y la coloquemos en un lugar especial en nuestro corazón, de tal manera que esta, además de traer vida, traiga influencia en nuestras propias vidas. Amén. Entonces estamos entendiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es espíritu. Nosotros pues entonces necesitamos colocarla en un lugar apropiado dentro de nuestro corazón, donde traiga luz, donde traiga sabiduría, donde traiga entendimiento, porque la creemos y la recibimos. Amén. Ese es el propósito de este tema que queremos compartir con todo nuestro corazón para tu vida. Tú que estás de aquel lado de la internet y los que están aquí conmigo de manera presencial, disfrutando este tiempo, la palabra viva de Dios. Amén. Y quiero darte algunas razones, 3 razones sencillas por las que tú puedes depositar tu confianza en la palabra de Dios. En nuestra congregación motivamos a la gente a que mientras regresamos a las reuniones congregacionales, podemos estar conectados ahí en una sala virtual y estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el hombre es tal cual piensa en su corazón. Qué bueno pensar en la palabra de Dios, porque esta, además de vivificarnos, nos da dirección. Amén. Y quiero compartir estos 3 consejos o esos 3 verdades de la misma palabra de Dios para que esto sea alimento a tu vida. La Biblia dice en Juan 1:12 que Dios mandó a su Hijo. Jesús vino al mundo, dice Juan 1:12, a lo suyo vino. ¿Quién vino? El Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, vino desde el cielo, se encarnó la palabra viva que hoy tenemos escrita, pero que el Espíritu Santo toma e inyecta a tu corazón. Esa vino en una ocasión a la tierra, se llama Jesucristo. La palabra, el Verbo se encarnó, pero dice ahí mismo Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que reciben la palabra de Dios, al Señor Jesucristo les dio el poder. Miren cómo la palabra recibida en el corazón de una persona, a Dios mismo en su Hijo Jesucristo, a la palabra de Dios viva, le da derecho y le da poder de convertirse en un hijo de Dios. Amén. Dale un aplauso a Dios fuerte con todo tu corazón. Con este versículo pongo ese dilema que está: por un lado, vino, pero no todos le recibieron. La palabra es como acabamos de hablar, es viva, es eficaz, es poderosa. Sin embargo, si no se recibe, solamente está ahí. Por lo tanto, después de que se predica la palabra o que tú lees la palabra, lo importante es disponer nuestro corazón para recibirla, atesorarla y obedecerla, de manera que se vuelva vida dentro de ti. Amén. Y esto traiga abundancia de Dios en tu vida para prosperidad en todos los sentidos. Amén. Amén. En ese pasaje de Juan 1:12 dice que la palabra de Dios, lo más claro, vino aquí, pero sucedieron 2 cosas. Unos la rechazaron, pero aquellos que la recibimos, nos convertimos en hijos de Dios a través de la palabra de Dios. Solamente que en aquel tiempo fue hecha carne. Y luego nos dejó su Espíritu, que es el que vivifica hoy su palabra. Estoy diciéndole a todos nuestros hermanos y a los que están de aquel lado, nuestros amigos que están escuchando por primera vez, que la palabra de Dios puede convertir a una persona. Lo dijo el Salmo 19 al principio: convierte el alma triste, el alma desfallecida, la que ya no tiene aliento de vida,
a esa la prende, a esa la despierta, le quita la tristeza y le da la alegría de la presencia de Dios. Ese poder tiene la palabra. Amén. Porque es espíritu y es vida. Entonces mi consejo, hermano, es que la coloquemos en un lugar. No la Biblia, no estoy hablando de la Biblia, es atesorar lo que dice la Biblia, buscando su espíritu y colocándolo en nuestro corazón. Amén. ¿Para qué? Para que traiga influencia sobre nuestras vidas, dirección, sabiduría, prudencia para vivir, inteligencia que viene de parte de Dios. Y entonces quiero darte 3 verdades de la misma palabra de Dios para que tú le des este valor que ella de todos modos tiene. Dios mismo dice en Isaías 55, mi palabra, la palabra que yo suelto, esa no vuelve vacía. Cumple aquello para lo cual yo la he decretado, para lo cual yo la he enviado. Y yo quiero que ustedes recuerden que la misma palabra de Dios dice que los ángeles son ejecutadores de la palabra de Dios. Los ángeles ejecutan lo que Dios decreta, lo que Dios habla. Y como está escrita, si tú la tomas para ti, la atesoras y la sueltas con tu boca, los ángeles van a hacer aquello que tú decretas, que dice la palabra de Dios, y la van a vivificar en tu vida, y entonces esta va a operar y detonar el poder de Dios sobre nosotros. Amén. Amén. Así es su palabra. Por otro lado, debemos tener sumo cuidado, porque hay los ángeles de Dios y los ángeles caídos, que también están al pendiente de lo que suelta uno con la boca. Porque la misma Biblia dice de sí, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de sus frutos. Así es que lo que está en el corazón sale por nuestra boca. Si es palabra de Dios vivificante, los ángeles de Dios la ejecutan. Solo tenemos que tener precaución de no soltar ninguna palabra que no sea la palabra viva de Dios, porque están unos ángeles esperando que alguien diga, yo creo que esto no se va a poder, yo creo que esto no va a suceder, estoy así, me siento de esta manera, y eso opera, que es lo primero que dijimos al principio. La palabra de Dios opera, y la palabra de una persona que tiene espíritu también tiene poder. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ese es el primer punto. Y en Tesalonicenses, en el capítulo 2, quiero ir para allá, si me acompañan, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice que cuando se predica el evangelio y la persona lo toma literal como una palabra de Dios y la cree, entonces esta opera. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13. Miren lo que dice Pablo. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Amén. ¿Están conmigo? Pablo está diciendo, cuando yo prediqué la palabra, en realidad lo que hice fue activar, detonar la palabra de Dios con mi boca, que estaba en mi espíritu. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios como la que estoy predicando en este momento, no como las palabras del pastor, no como los pensamientos e ideas o filosofías que él traiga en su mente, sino lo que dice la palabra de Dios, como tal, mira lo que dice ahí, consideraron nuestras palabras como, no las consideraron como solo ideas humanas, sino que tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Así es que la palabra escrita, ahora predicada, se convierte en la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Esto es lo que dice Pablo, que la palabra escrita toma vida en el espíritu de un creyente, y cuando la habla, activa el poder de ella en el aire. Y esto es lo que trae la bendición. Ahora dice una parte muy importante al final, dice, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen.
Amén, digan amén. Voy a repetir esta parte. Voy a repetir esto también para ustedes. Dice ahí, y esta palabra, la palabra predicada, sigue actuando en ustedes los que creen. Lo mismo que dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen, mas a los que reciben. La palabra de Dios es en ellos en los que operan. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces el primer punto, la primera verdad que te puede ayudar a depositar tu confianza y tu corazón en la palabra de Dios está ahí en Tesalonicenses 2:13 y en Isaías 55:11, que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía y que se activa y que opera en aquellos que creen, en aquellos que abren su corazón. Amén. Muy bien, vamos a otra verdad. Hay una palabra que está en el libro de Juan, en el Evangelio, en capítulo 6, en el versículo 68. Jesús estaba predicando el Evangelio, algunos por ahí se incomodaron, los discípulos se espantaron. Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que dice este versículo es que solamente la palabra de Dios es espíritu y transmite vida. Hay otras palabras que transmiten muerte. Que la palabra de desánimo, la palabra de desconsuelo, la palabra de confusión, de duda, eso es lo que produce en el espíritu, el corazón de una persona. Pero la palabra de Dios produce vida. Es espíritu, es vida y produce, inyecta en el corazón de una persona vida. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 6, en el versículo 68. Y cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Entonces otra verdad que tú puedes atesorar para ti y decir, solo Dios. No hay otra palabra que pueda tener vida a mi corazón. Hay consejos buenos, hay sabiduría incluso secular, hay filosofía, principios de vida que traen bendición. Pero cuando el espíritu ha sido quebrantado, cuando el espíritu ha sido destrozado de una persona, solo el Espíritu de Dios que toma una palabra y que la suelta sobre esa persona, la hace que resucite, que reviva en el alma, en el corazón, en el espíritu y en el cuerpo. Amén. Esa es la palabra viva de Dios que yo predico. Una palabra vivificante, que suelto con mi boca y que opera en el corazón de la persona y nunca más vuelven a ser igual. ¿Por qué? Porque es el poder de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que es la palabra viva de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios por su palabra. Excelente. Un último punto es que la palabra de Dios es completa y lo leímos al principio del Salmo 19 en el versículo 7. Es completa o es perfecta, como dice ahí, lo que significa que tiene la capacidad de convertir el corazón. Miren, la conversión, para todos los que estamos ahí por primera vez conociendo a Dios a través de su palabra, es un proceso. ¿Han visto una persona borracha? ¿Han visto una persona desahuciada? Una persona con problemas serios y luego usted lo vuelve a ver después de que conoció a Jesús y dice, ¿qué pasó? Esa persona ahora está alegre, esa persona que estaba amargada ahora está feliz, ahora trae un gozo, ahora anda aplaudiendo por todo, ahora trae una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué le pasó? Pues se encontró con la palabra de Dios que lo convirtió. La palabra es Jesucristo, Él es la palabra viva de Dios, convierte el corazón. La palabra de Dios es una espada y separa. Esta es la carne, esta es el alma, este es el espíritu y atraviesa el corazón. Discierne las intenciones, los motivos ocultos, de tal manera que nosotros quedamos desnudos delante de Dios y tenemos que reconocer nuestra necesidad de perdón, de transformación en nuestras vidas. Amén. Amén. Eso es lo que hacemos los creyentes. Venimos a Dios y decimos, Señor, cambia mi corazón, transfórmame en una persona nueva. Y la palabra de Dios tiene ese poder de conversión, un proceso que, repito, inicia en Dios, pero espera una respuesta del corazón del hombre. La palabra de Dios surge,
La palabra profética surge del cielo, surge de Dios, nunca surge del ser humano. La palabra profética, dice Dios, surge de mi corazón y la pongo en uno de mis siervos y luego ese la transmite, la activa y opera y nunca vuelve vacía. Esa palabra espera un corazón, una tierra donde sembrarse, donde germinar, donde producir. Amén. Yo sé que la palabra le está atravesando ahí el corazón. Yo sé que la palabra que sale de mi boca es en realidad la palabra de Dios, que opera, que está activada en el aire, que está sacudiendo el corazón para sembrar en él, que la palabra de Dios es esencial. Amén. La palabra de Dios es esencial. Muy bien, pues con estas verdades regresamos al objetivo, el propósito de este tema. ¿Cuál? Démosle a la palabra viva de Dios el lugar apropiado dentro de nuestro corazón para que traiga una influencia, vida, propósito para vivir mientras estamos aquí en la tierra. Amén. Abrir nuestro corazón. La palabra de Dios es lámpara que puede guiar a una persona en su camino para tomar decisiones rectas. Señor, ¿qué hago? ¿Le doy a la derecha? ¿Le doy a la izquierda? ¿Me espero? ¿Qué hago? La palabra de Dios es una lámpara que te puede guiar. Entonces, mi consejo para que tú hagas que eso suceda es leer la palabra, pero meditar en ella. Meditar en la palabra de Dios permite que esa palabra tome vida, se arraigue en el corazón, para que en un momento dado el Espíritu Santo la suelte en tu boca y esa opere. Quiero que explicar bien esto, es importante. Tú puedes tomar una palabra escrita en la Biblia, pero si no está arraigada en el corazón, hermano, va a sonar hueca. ¿Están conmigo? La palabra de Dios, la Santa Biblia, toma vida en el espíritu, porque ella es espíritu y se conecta al espíritu de una persona, que es el corazón. El corazón que se abre permite que la palabra germine, vivifique y se activa solo cuando ha estado ahí, arraigándose, y luego el poder de Dios, del Espíritu Santo, la detona cuando hablamos. Por eso se cree en el corazón y se confiesa con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amamos la palabra de Dios. Amamos tu palabra, Señor. Con ella nos has vivificado. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La Biblia no es cualquier cosa. Ha permanecido a través de años. La historia misma registra todas las cosas proféticas que ella ha dicho de sí, y todas se han cumplido al pie de la letra. Usted puede confiar en la palabra de Dios, que es la palabra inspirada por parte del Espíritu de Dios a hombres humanos que recibieron su palabra en su corazón y la escribieron con su propia mano. Amén. Y nos la dejó a nosotros. Por un lado, es importante que usted conozca, memorice la palabra de Dios, la estudie, pero mi consejo es que esté en su corazón, porque del corazón mana la vida o la muerte. Así es que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y del buen tesoro del corazón el hombre saca cosas buenas, pero del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces concluimos, necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Yo les invito a que hagan una vida devocional a través de una relación íntima con la palabra de Dios. Esta es la existencia de todos nosotros los pastores. Lea la palabra, lea la palabra, lea la palabra, medite la palabra, memorice la palabra, suelte la palabra, decrete la palabra, use la palabra de Dios, porque eso no es cualquier cosa, es lo único que tenemos aquí en la tierra del cielo, y solamente es vivificado en el corazón de una persona que lo recibe, que lo atesora, que lo valora, que deja lo demás para darle el debido tiempo a la palabra de Dios, que no es cualquier cosa, es Dios mismo, es su Espíritu Santo que trae vida a nuestro corazón. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, hermano, es que necesitamos confiar en la palabra de Dios, depositar nuestra confianza
en la palabra de Dios, nuestros temores. Ahora quiero llevarlo a algo práctico, porque ya entendió las verdades, ya sé que la palabra ahorita está taladrando su corazón, se lleva una convicción de estas verdades. Estoy seguro que mañana va a empezar su devocional. Amén. Yo sé que mañana va a decir, ya entendí por qué el pastor está duro y dale que el devocional. Porque eso le da vida a usted. Tenga reunión congregacional ahorita o no, usted se conecta con Dios, Él lo alimenta y ese es el pan de cada día. El alimento que nosotros le damos también es un manjar que le extendemos aquí como un buffet para que usted lo disfrute. Pero usted puede seguir disfrutando esto en su casa y fortalecerse. De un día contra 6 en su casa y estar completamente sano y fuerte ante las circunstancias de la vida. Amén. Entonces yo estoy concluyendo que después de esto que la palabra de Dios dice de sí misma y lo que es sumamente importante abrir nuestro corazón, atesorarla al meditar en ella y colocarla en una posición de influencia, de tal manera que cuando usted vaya a decidir algo, diga, ¿qué dice Dios en su palabra al respecto? Voy a hacer esto, me voy a casar con esta persona, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Que si usted está enfermo, dice, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Que yo estoy sano, que no estoy enfermo, que esta enfermedad no es de muerte. Y usted suelta la palabra de Dios y hace que las circunstancias cambien cuando toma la palabra de Dios y la vivifica y no acepta la realidad, sino que la transforma con la verdad hablada de la palabra de Dios, de un espíritu lleno del Espíritu Santo. Amén. Den un aplauso a Dios con todo su corazón. ¿Cuántos van a confiar en la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos van a empezar a hacer su devocional? Amén. Amén. Yo les voy a decir a mi esposa, reenvíales otra vez ahí la lista de los textos bíblicos. Y yo sé que esta palabra trajo alimento al corazón, trajo fuerza, convicción, que va a producir deseo, hambre. Va a decir, pues a ver, Dios, háblame, así como yo estaba escuchando la predicación y me estaba atravesando el corazón. Ahora tú y yo solos, en tu lugar secreto, en tu casa, en tu cuarto, háblame, Dios, porque leo la Biblia y me da sueño. Leo la Biblia, Señor, y me da pesadez. Me quedo así como que viendo la palabra nada más, pero no pasa nada. Algo sucede. Ven a una congregación de esas de tiempo de familia, que lo prendan, que le rompan el esquema, cualquier cosa que esté bloqueando su mente, su espíritu, su alma, o reciba la carga del Espíritu Santo y después ya continúe usted. Amén. 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 Gloria a Dios por esta palabra poderosa. Decía que quiero concluir con algo práctico. Mire, dijo Pablo ahí en el pasaje que leímos, que cuando él hablaba, cuando él predicaba, la palabra escrita de Dios se convertía en la palabra que él hablaba. Dije también que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces usted no necesita traer la Biblia en su mano para hablarla. Donde necesita traerla es en el corazón. Y cuando suceda algo, usted contradiga eso con lo que dice la palabra de Dios y se aferra a ello. Por ejemplo, alguien que tiene ansiedad, que por el COVID, que si ya se va a acabar, que ya se extendió, que ahora hasta octubre. Bueno, pero ¿qué dice la palabra? Eso es lo que dice la gente, eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice el presidente, pero ¿qué dice la palabra? En cuanto a eso dice, yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en mí. ¿En qué? En mi palabra. Así es que aunque la gente diga esto y lo otro, usted se aferra a lo que dice la palabra y usted tiene paz en medio del COVID, sea que se extienda o no. Aférrese a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo cómo hacer esto de manera dinámica? Porque si no, le va a sacar un texto bíblico ahí a las personas que nos escuchan, que nos hablan, y nosotros prestamos oído. Entonces yo lo que estoy aconsejando es, no preste oído tantas cosas que dice la internet. La mitad son verdad y la mitad son mentiras. La mitad genera confusión, alarma, miedo. Usted vea lo que dice la palabra de Dios y en eso aférrese. Amén. Hay un pasaje en Lucas, en el capítulo 8, que explica, en cierta ocasión el Señor Jesús está yendo en una ciudad y vienen a él dos personas. Una mujer que estaba enferma de un flujo
de sangre. Y quiero que vaya conmigo ahí. Vamos a ver este ejemplo y con esto vamos a terminar. Juan, en el capítulo, vamos a Lucas, en el capítulo 8. Quiero que vaya conmigo ahí. Lucas capítulo 8, en el versículo 49. Viene una mujer enferma y también viene un principal de la sinagoga, la iglesia en ese momento, con una hija que estaba enferma, que estaba a punto de morir. Lucas capítulo 8, en el versículo 49, perdón. Lucas capítulo 8, dice ahí Jesús: alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Ya Jairo le había dicho a Jesús que se iba a su casa a sanar a su hija porque se estaba muriendo. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oído de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y él le dijo: hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Pero mire la palabra de un hombre. Repito, Jairo estaba con su hija enferma en su casa. Va a buscar al Señor Jesús para que les sane. Esta mujer tiene más fe que Jairo y arrebata su milagro. Le entretiene al Señor Jesús y luego se le muere la hija. Y viene la palabra de una persona que le dice: mientras él todavía hablaba con ella, es decir, Jesús, llegó un mensajero de la casa de Jairo. Y no es el diablo, no es una persona mala. Está diciendo lo que sucedió. Pero es una palabra de muerte, es una palabra de desánimo, es una palabra de desaliento. Porque él dice: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Esa es la palabra que le dan a Jairo para destrozar su corazón. Qué bueno, en otras palabras, qué bueno que tienes fe, qué bueno que viniste a Jesús, pero te tardaste. Es lo que está diciendo esta persona. Demasiado tarde, la niña ya está muerta, esto ya no tiene caso, no tiene efecto alguno, regrésate a la casa. Pero Jesús, escuchando eso, la palabra viva le dice: no temas, solo cree. No temas, solo cree. En un momento dado en tu vida, alguien, un cristiano que tiene Espíritu de Dios, te dice: tú continúa, aunque todos te digan que no, que vas a fracasar, que eso no va a suceder, tú continúa. Y esa palabra de tú continúa, llena del Espíritu de Dios, es la palabra de Dios en ese instante para ti. ¿De dónde surge esa palabra? De una persona que está conectada con Dios. Y se convierte en palabras sencillas. En otros pasajes dice ahí, ese es el ejemplo más claro. Cuando llega una palabra de muerte, usted no reciba esa palabra de muerte. Busque a Dios que le dé una palabra. Fíjese bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que se agarre a recitar todos los salmos que se sabe. El Salmo 23, el Salmo 21, el Salmo 17. No, quiero que hable la palabra, que en su corazón es vida y deshaga la operación de la palabra que trajo desánimo a su corazón. ¿Está conmigo? Por lo tanto, yo le estoy diciendo: medite la palabra, ore la palabra, lea la palabra, estudie la palabra de Dios, para cuando llegan estos momentos de desánimo, usted saque de su corazón la palabra y suelte la palabra de Dios. Amén. Amén. Y no deje que las circunstancias que al mundo están abatiendo lo destruyan a usted. Es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Pero hay muchas otras palabras. Jeremías también dice, cuando alguien le dice: ¿cómo te encuentras, verdad? Y usted no tiene a nadie ahí, lo más seguro es que está solo. Y usted puede decir: no, yo no estoy solo, Dios está conmigo como poderoso gigante. Eso es lo que está pasando. A ver de dónde le va a mandar gente a Dios a usted, si eso es lo que necesitaba. Pero para empezar, Él como un poderoso gigante está ahí con usted. Tiene que hablar la palabra. Yo no estoy solo, Dios está conmigo. Todo esto va a suceder, va a prosperar. Creo lo que dice la palabra. Creo lo que dice la palabra. Creo lo que dice la palabra. Crea en la palabra, hermano. Esto es lo que puede darle vida a una persona aún muerta físicamente,
muerta emocionalmente, muerta en su familia, en su persona, en su matrimonio. Solo la palabra, si usted quiere la palabra. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque esta produce fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Palabra que sale del espíritu de un hombre que está lleno del espíritu de Dios y ministra el corazón, que es el espíritu de una persona. Amén. Vinimos a Saltillo a traer vida. Vinimos a Saltillo a inyectar el poder de Dios al corazón del hombre que está conectado a Dios y que le recibe como si fuera una semilla que germina y da vida. Amén. Amén. Muy bien, pues pudiéramos compartir muchas otras palabras y ejemplos, pero yo creo que esto es bastante, esto es suficiente. Cuando Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro el leproso? Bueno, no, ese era otro Lázaro, pero cuando Lázaro muere, el amigo de Jesús, Jesús se entristece y le dicen que había muerto, pero Jesús dice, esa enfermedad no es para muerte. Así es, cuando tú tienes un problema, puedes decir, a ver, ¿cómo estuvo lo de Jesús? Lázaro murió literalmente, pero Jesús dijo, esa enfermedad no es para muerte definitiva. Es lo que está diciendo Jesús. Lo que va a suceder es que voy a resucitarle. Estaba el hombre, Jesús el Hijo del Hombre y también Jesús el Hijo de Dios. La naturaleza divina y la naturaleza humana por ahí. La naturaleza humana entiende, sí se murió, sí ya se murió, le explicó a los discípulos, porque no entendían que si estaba dormido, que si lo iba a despertar nada más, y estaban todos confundidos. No, ya en otras palabras, sí se murió. Pero él dijo la palabra, esa enfermedad no es de muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Está conmigo? Pues Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios siempre. Por eso corría al monte a orar. Como todos ustedes, los de Tampico, los de toda la congregación Tiempo de Familia, que corren a sus cuartos a orar antes de salir allá a enfrentar el mundo, el COVID-19 y todo lo que está pasando. Usted tiene que salir lleno del Espíritu de Dios, porque si no, eso le puede desanimar en la vida. Nosotros tenemos que estar encendidos en nuestro corazón. Amén. Muy bien. Quisiéramos orar que la palabra de Dios que ha sido predicada el día de hoy sea guardada en su corazón, atesorada, que la coloque en una posición de influencia. Y hay una palabra que está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 29. Le dejo esta palabra como un último consejo, que resumiendo en pocas palabras dice: no salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena, para la edificación, a fin de impartir gracia. Mire cómo no dice compartir, dice impartir. Otra vez, no salga de nuestra boca ninguna palabra mala. Si no hizo el devocional, si no trae nada en su corazón, mejor cierre el pico y no hable nada. Lo que dice ese pasaje, yo no digo, dice ese pasaje. ¿Y cuál es la palabra que sí debe salir? Solo aquella que sea buena, prudente, de justicia, de fe, de poder. Esa palabra hable para la edificación, a fin de impartir gracia. Esto es espiritual. Podemos compartir una palabra como la que hoy compartimos, pero lo que el Espíritu Santo hizo fue impartición a su espíritu, y eso lo hace Él a través de mi boca, que estoy lleno de Él y fundido en su espíritu, perdido en el corazón de Dios. Entonces, si no hablamos algo bueno, por lo menos no debemos hablar nada malo. Aunque la gente le diga esto o lo otro, guarde silencio. Espere que Dios le dé una palabra de manera específica. Vaya y pregúntele a Dios, ¿cuál es la palabra rema de todo esto para mí? No cualquier palabra, la palabra rema. Conocimiento y revelación, dije yo, son dos cosas diferentes. La revelación
de la palabra de Dios para una persona es suficiente para restaurar un matrimonio, una familia o la vida personal de alguien. Pero la revelación, además de traer el entendimiento del conocimiento de Dios para aplicarlo a nuestras vidas, trae también la capacidad de obedecerla. Si Dios te dice sigue, sigue. Y cuando recibes la palabra rema, esa trae poder en tu espíritu para que, aparte de entenderla, la obedezcas y seas completamente bendecido. Amén. Entonces, la clave está en disponer nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios. Porque dije, la palabra revelada de Dios solo se la brinda a aquel que tiene previamente un corazón dispuesto para obedecer la palabra en cuanto se le dé. Los fariseos, cuando recibieron la palabra, estaban analizando lo que decía Jesús y lo juzgaban. Le llegaron a decir a la palabra viva de Dios, que era Jesús en ese momento, que él era Belcebú y que por el poder de Belcebú hacía todos esos milagros. Y ellos no estaban precisamente en ese lugar dispuestos a recibir la palabra de Dios. Pero aquellos que estamos previamente dispuestos, a esos Dios les revela su palabra. Amén. Entonces vamos a orar que Dios, esta palabra que nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón para recibirla, tome vida. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa que nos has compartido el día de hoy a través de tu Espíritu. Que de aquel lado, en la internet, en el corazón de todos los que la escucharon, dé fruto. Porque eso es una de las cosas que tu palabra hace. Da fruto, opera, se activa. Hace tus decretos, Señor, que se vuelvan realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.